Los grandes pensadores y Dios. ¿Qué pensaban acerca de Dios las grandes mentes que nos han legado su saber? ¿Su opinión acerca de Dios condicionó su vida? Los grandes pensadores y Dios es una serie de entrevistas con el profesor Javier Álvarez Ballesteros, doctor en filosofía, catedrático de bachillerato y profesor en la Facultad de Teología Evangélica. Cada semana, en este mismo día y a esta misma hora, presentada por Daniel Baluja, podrás escuchar aquí una nueva entrevista que te descubrirá, de forma amena y sencilla, las inquietudes existenciales de los sabios a lo largo de la historia. Bienvenido, Javier. Pues muchas gracias. Con nuestro profe presente abordamos hoy un tema completamente nuevo, por lo menos en principio, en esta serie de los grandes pensadores y Dios. El alma en la antigua Grecia, así se titula nuestro tema para hoy. El alma, ese enigma que ha intrigado a filósofos, poetas, pensadores a lo largo de toda la historia, y así sigue, es mucho más que una palabra. Es el hilo conductor de nuestras emociones, el faro de nuestra moralidad y la fuente de nuestra creatividad. Seguramente los antiguos griegos abordaron también con su saber las más intrincadas cuestiones sobre el tema del alma. ¿En qué consistieron las primeras especulaciones de los pensadores griegos acerca del alma? Bueno, como decías, los griegos hablaron acerca de casi todo y profundizaron en casi todos los terrenos del saber. Por lo menos eso nos han dejado a nosotros como líneas problemáticas y temáticas también para seguir pensando. Y los primeros griegos, si recordamos, eran los famosos presocráticos, antes del gran filósofo Sócrates. Ahí hubo siempre un intento de explicar la naturaleza y el misterio de la naturaleza. Entonces muchos de ellos consideraron que la propia naturaleza, la physis que ellos llamaban, de ahí viene la palabra física, estaba animada, que tenía vida. El primer filósofo, Tales de Mileto, hablaba de esta teoría del hilozoísmo, que la materia tiene vida, tiene alma. Él miraba cómo el imán atraía el hierro y esto le resultaba muy, muy sorprendente. Y el alma pues empieza a constituirse como un misterio por influencias también religiosas de carácter órfico, y uno de los influidos quizá por el orfismo, que era una religión que había en ese momento en Grecia, fue Heráclito de Éfeso, que dice una cosa muy curiosa. Dice: no hallarás jamás los límites del alma, tan profunda es su razón. Heráclito es uno de estos presocráticos que investigó, que razonó acerca de la naturaleza del alma, pero que siempre vio como un misterio, como algo insondable, parecido al fuego, en cierto sentido, que era para Heráclito el principio que explicaba todo. Estamos arrancando con esto que, entre otras cosas, nos está descubriendo que el pensar de verdad va mucho más allá de dar una pasadita por las cosas. ¿Qué pensaban los pitagóricos, aquella secta filosófico-mística, sobre este asunto del que nos estás hablando a partir de Heráclito? Bueno, ya los pitagóricos sí que hicieron toda una doctrina acerca del alma muy peculiar. También inspirado en ese movimiento de orfismo, los órficos lo que creían es que había una vida después de la muerte. Este Orfeo había descendido a los infiernos, o sea, al mundo de los muertos, y había regresado. Lo que van a pensar este tipo de pensadores es que la vida tiene un más allá y que el ser humano, el alma, esta sustancia, este ser del que estamos hablando hoy, pervive después de la muerte. Entonces los pitagóricos llegaron incluso a afirmar que una vez que moría un ser vivo, un animal o un ser humano, las almas transmigraban, la doctrina de la metempsicosis o transmigración de las almas, que se iban, nosotros decimos reencarnando, pues era que iban migrando de un cuerpo a otro según hubiera sido su vida, un cuerpo superior a un cuerpo inferior. Es una doctrina pues muy, muy antigua que la asociamos normalmente con el mundo oriental, con el hinduismo, pero que también la encontramos en Grecia por esa influencia de la religión órfica. Tuvieron
alguna influencia en este ejercicio de pensar en el alma los filósofos pitagóricos en la obra de Platón? Sin duda alguna. Y esto luego tiene una trascendencia muy importante en la historia de la cultura occidental y en concreto pues por su relación con el cristianismo, porque luego Agustín se va a dejar influir mucho por el pensamiento de Platón y en el tema del alma pues había sus diferencias, pero fundamentalmente hay una idea de que el cuerpo es una especie de cárcel del alma. El ser humano para Platón era el alma y esta doctrina de que la esencia humana es lo inmaterial, que el alma pertenece a ese mundo del que hemos hablado también en algún programa, al mundo de las ideas, que no está en este mundo físico, está en este mundo físico. El alma está encarnada, pero la naturaleza del alma, su lugar natural de pertenencia, no es este mundo. Nosotros estamos aquí por accidente. Por accidente, o dice Platón en uno de sus mitos, por una falta o delito que cometimos. Entonces las almas, según Platón, caen del mundo de las ideas. Él hace un mito que es como si fuera un carro que tiene alitas. Entonces por ese pecado, por esa falta o delito que comete en el mundo de las ideas, pierde las alas y el alma viene a encarnarse en un cuerpo, pero está, dice Platón, como el piloto de la nave. Es decir, que cuando termina su viaje, su trayectoria en esta tierra, el barco, el piloto sale de la nave y regresa a tierra, a esa tierra que es la tierra del mundo de las ideas, que es un lugar natural, posiblemente para quedarse allí por la eternidad o, lo más común, para volver a encarnarse en otro cuerpo, tomando otra vez Platón esta teoría de la transmigración de las almas, de la reencarnación o metempsicosis. Bueno, hay algo más acerca del alma que también se manejaba en los antiguos pensadores y es la naturaleza tripartita. ¿Eso qué es del alma tripartita? ¿Qué es eso? Sí, el alma como esta facultad, esta forma interior del ser humano, tiene distintas capacidades, distintas funciones. Y entonces de ahí algunos pensadores, Platón por supuesto entre ellos, pero podemos encontrar influencias, hay antecedentes también de esta forma de pensar en otros lugares. Estaba dividida en tres partes, teniendo en cuenta las funciones que tiene el alma humana, que por cierto, el ser humano es, en este tipo de pensamiento platónico, el ser humano es el alma. Yo tengo un cuerpo, pero no soy cuerpo. Yo lo tengo de prestado, pero mi verdadera esencia es mi alma. Este alma tiene tres facultades fundamentales o tres partes. Una sería la parte que se encarga de controlar y de regular los apetitos corporales. El término técnico es alma concupiscible. Este alma pues dirige el instinto de conservación, el apetito para comer, el apetito sexual, las funciones biológicas, podemos decir. Luego otra facultad del alma es la voluntad, la facultad de querer. Y esto pues se traduce a veces como el alma irascible. Es la parte volitiva, el deseo, pero el deseo hacia propósitos, hacia metas, lo que se llama la voluntad. Y una última parte del alma es la que se encarga del conocimiento de las cosas, que sería la parte intelectiva. Y entonces es curioso, porque de ahí sale una psicología muy interesante. De hecho, la palabra psicología es estudio de la psique, que era la palabra que los griegos utilizaban para alma. Entonces, según cómo sea la parte del alma que prima en nosotros, así será la personalidad del sujeto en cuestión. O sea, una persona que solamente piense, pues eso, en apetitos corporales, en comer bien, en fin, en darse una vida a gusto del cuerpo, es un tipo de persona donde lo que prima es la parte concupiscible. Las personas que tienen una voluntad férrea, estos que ven un huequecito para aparcar el coche y dicen ahí lo meto, y lo meten porque tienen una fuerte voluntad, pues ya son otro tipo de personas. Y luego pues hay otros que pues tienen unas inquietudes que no son tanto corporales, mundanas, sino que tienen interés por el estudio de la verdad, por hacerse preguntas, y en estos prima la parte racional. Y serían, para
Platón, estos serían los filósofos, ¿eh? Aquellos donde prima más la voluntad serían los guerreros, y los que lo que quieren es comer y darse una buena vida, dice Platón, pues si quieres darte la buena vida, si quieres comer bien y tener una buena casa y todo esto, pues trabaja. Y serían los productores, la parte encargada de la agricultura, la ganadería, el comercio. Es interesantísimo. Yo creo que pocos se han acercado a esta perspectiva, pero es interesante que, por ejemplo, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, Pablo dice, si el vivir en la carne, y un poco más tarde, Pedro, el apóstol Pedro, en el capítulo 1, en la segunda carta, dice, en tanto que estoy en este cuerpo, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Eso coincide con parte de las ideas que provienen de esos antiguos pensadores siglos antes. Claro, hay una pervivencia del ser humano después de la muerte, pues algo que en la época donde vino el cristianismo, donde vino Cristo y luego pues los primeros seguidores de Cristo desarrollaron su labor, pues esto era una inquietud muy grande de los hombres, ¿eh? Y había unas religiones que se llamaban religiones mistéricas que lo que ofrecían era precisamente una serie de cultos, de ritualidades para garantizar esa pervivencia del alma tras la muerte. Y esa esperanza o ese deseo que tenían los hombres en aquel momento, y que yo creo que lo seguimos teniendo, ese gran misterio que es el más allá, pues el cristianismo trae una respuesta además muy profunda, que esta vida no es todo lo que hay otra dimensión de la existencia, mucho más profunda, mucho más verdadera, mucho más auténtica, y que en cierto sentido aquí estamos de paso y por un tiempo muy cortito. Ahora, una diferencia importante entre este pensamiento paulino, entre esta doctrina cristiana y las teorías aquellas de los pitagóricos y del propio Platón, es que está establecido que los hombres vivan una vez. O sea, que este mundo, esta vida, es un lugar de decisión, pero no para pasar luego a otra posibilidad y a otra. Esta vida es el lugar donde nosotros elegimos lo que va a ser la eternidad. Es el momento de la decisión. Esta vida es muy importante. O sea, la dignificación de la vida humana que hace el cristianismo al afirmar que solamente hay una vida terrena, una vida en este plano de la existencia, es muy importante porque hace que la vida sea un lugar donde nosotros tenemos que poner en riesgo nuestra responsabilidad, nuestras elecciones, que esto no es cualquier cosa. Es interesante porque hay que ver lo que atrae las enseñanzas de la reencarnación, básicamente orientalistas, pero por lo que nos estás diciendo también de los grandes pensadores griegos, porque es algo así como decir, bueno, en esta vida no han dado la cosa muy bien, pero en la próxima me reformaré. Y lo que enseña la doctrina bíblica, la doctrina cristiana, es que no, que en esta vida ya tú marcas lo siguiente, y si te has salido del plato, pues ya no se puede volver a entrar. De entrada comenzamos con mal pie. El ser humano tiene una naturaleza corrompida por causa del pecado, y es que justamente eso, si la naturaleza humana tiene esa tendencia al pecado, se puede reencarnar 1000 veces, o las que queramos, ¿no? El número que queramos poner. Por sí mismo nunca va a poder encontrar la posibilidad de salida. Por eso, para condenarnos es fácil, o sea, para meter la pata. ¿Qué es lo que significa pecado? Pecado significa errar el blanco. Para eso no necesitamos ayuda. Sin embargo, para poder ser rescatados de esa condición caída, los propios pensadores y religiones que están hablando acerca de este deseo de transmigrar, de mejorar, es que se están dando cuenta que es que hay algo que está caído, que es que hay algo que está corrompido. Entonces, para librarnos de esa corrupción, sí necesitamos algo que sea superior a nosotros, porque nosotros en nosotros encontramos esa tendencia al mal y necesitamos un Salvador, que es precisamente la buena nueva del Evangelio, que Dios ha venido a salvarnos y que Dios nos va a abrir esa puerta para reconciliarnos con Él, porque es que a nuestro alcance no está. Bueno, ya hemos visto así, nos hemos asomado nada más a que Platón afirmaba que no somos este cuerpo, sino que vivimos dentro. Aristóteles, que fue
seguramente el discípulo más destacado de Platón, siguió con la misma idea. No, curiosamente, bueno, Aristóteles tiene una frase curiosa que dice: amamos mucho a Platón, a nuestro maestro, pero amamos más a la verdad. Entonces, ahí Aristóteles y Platón se separan y es uno de los puntos donde más claramente se ve la diferencia entre estos dos grandes autores y dos enfoques también muy diferentes acerca del alma. El enfoque de Platón es un enfoque espiritualista. Él ve el alma como no solamente la esencia humana, sino con un valor de trascendencia, con un valor que mira a otro mundo, que es, como decíamos, el mundo de las ideas. Sin embargo, Aristóteles va a entender el alma no desde una concepción tan espiritual, tan cercana a lo religioso, sino va a entender el alma como una función biológica, desde un aspecto biologicista. El alma para Aristóteles es la vida del cuerpo. Y ya está. Para Aristóteles, el ser humano es un compuesto, materia y forma, igual que todas las sustancias. Tienen una materia, que es el cuerpo, y tienen una forma, una estructura. Y esa forma es el alma, así de sencillo. O sea, Aristóteles, que era hijo de médico, va a ver todo como un naturalista. Entonces no hay esa dimensión espiritual de trascendencia que podemos encontrar en Platón, sino una dimensión material, una dimensión de funcionamiento del cuerpo. Entonces, desde la perspectiva del gran Aristóteles, ¿los animales tienen alma? Pues claro, es lógico. Si los animales tienen vida y el alma es la vida, pues si los animales son seres vivos, tienen vida. Pero no solamente los animales. También las plantas son seres vivos. Luego, las plantas, los vegetales, tienen también alma. Es una cosa un tanto curiosa. Pero nosotros seguimos utilizando esta clasificación. Cuando estudiamos los seres, en general decimos, hay seres animados y seres inanimados. Fíjate, la palabra ánima es la traducción latina de la palabra psique. Algo tiene ánima porque algo le anima, algo le mueve. Entonces, las plantas tienen ánima, tienen vida porque tienen un tipo de alma que Aristóteles denominó alma o vida vegetativa. Las plantas tienen una vida vegetativa. Los animales tienen un tipo de vida que es una vida sensitiva. Los animales pueden sentir, pueden moverse. Y el ser humano tiene otro tipo de alma, otro tipo de vida, que es la vida racional. Cada uno de estos tipos de vida es superior al anterior. Los animales tienen las facultades de las plantas más la posibilidad de moverse, de sentir, de desplazarse. Y el ser humano, además de las facultades de los animales, tiene también la memoria que le posibilita tener experiencia y que le posibilita adquirir conocimientos. O sea que este sistema de Aristóteles es una especie de ordenación de todos los seres vivos del universo. Y eso es el alma. El alma es sencillamente la vida. Ahora, hubo otro que me parece a mí bastante natural, que encaja con su filosofía, que era la de pasarlo bien sobre todo y a vivir, que son 4 días, que era Epicuro. Él también niega la inmortalidad del alma. ¿Cuál es el desarrollo de su pensamiento para llegar ahí, siguiendo esta idea de que sí, el alma nos anima, pero mientras vivimos, después se acabó todo? Sí, pues claro, tiene en común esto con Aristóteles, que el alma, cuando el cuerpo muere, la vida del alma también se acaba. O sea, no hay una pervivencia del alma después de la muerte, como pretendía el pensamiento platónico, que por cierto, y lógicamente, tuvo que ser este platonismo el que los primeros cristianos utilizaran para defender luego, para razonar sobre su fe, y no la filosofía de Aristóteles o la de Epicuro, pues que eran filosofías muy materialistas. Lo que pensaba Epicuro, como buen materialista, es que todo es materia, que al final todo es materia. Incluso el alma, para Epicuro, estaba compuesta por átomos. Lo que pasa es que eran unos átomos muy sutiles. Y cuando se produce la muerte, según Epicuro, pues estos átomos se disgregan, igual que se disgregan los átomos del resto del cuerpo. O sea, el alma para Epicuro es una parte del cuerpo, una parte material. Por eso decía Epicuro que no tenemos que temer a la muerte, porque mientras estamos nosotros, la muerte no está, y cuando llega la muerte, pues es que nuestro ser, alma incluida, como parte del cuerpo, se disgrega y desaparece. Entonces esta era fundamentalmente la razón, que es que todo es materia, por tanto, todo está destinado a irse transmutando. La materia va cambiando de estados, pero no hay una pervivencia, por supuesto, del alma. O sea que en realidad ese pensamiento, esa idea, esa forma de acercarse a nuestro ser interior sigue prevaleciendo en nuestro tiempo, donde lo que predomina es el hedonismo,
que Epicuro proclamaba, que era, chicos, vamos a disfrutar, sed felices, que total no hay nada más que esta vida. Sí, es vivir el momento, lo que luego en el Renacimiento se llamó el Carpe Diem, o sea que esto ha seguido funcionando a través de los siglos. Él aprovecha el momento porque no hay vuelta atrás y porque tampoco hay una esperanza de un más allá, una vida posterior o un juicio, nada parecido. Entonces, como dice también la escritura, comamos y bebamos que mañana moriremos, haciéndose eco de esa forma de pensar un tanto epicúrea, ¿no? De decir, bueno, pues es que la vida es lo que hay, entonces hay que disfrutarla. Incluso, fíjate, Epicuro pensaba que no negaba la existencia de los dioses, pero como todo era materia, los dioses también eran entes. Lo que pasa es que no se morían, eran más poderosos que los hombres y duraban más tiempo. Pero, ¿qué tiene que ver la existencia de los dioses con la existencia humana? Entonces, los dioses son indiferentes a la vida de los hombres y no tiene sentido tampoco intentar hablar con ellos o procurarse algún tipo de relación, porque lo que hay es solamente esta vida, hay que aprovecharla. ¿Por dónde llegamos los seres humanos a percibir la inmortalidad? Es algo muy complejo. Yo creo que surge del deseo de continuar en la existencia, pero también por la experiencia de la pérdida de seres queridos. Entonces, yo creo que el alma y la creencia en el alma, incluso el culto al alma que se puede encontrar incluso en los hombres prehistóricos, en el hombre de Neandertal, es algo ancestral, es algo muy antiguo. Entonces, el culto al alma tiene que ver, y la idea y el desarrollo del concepto de alma tiene que ver con la experiencia de la muerte. Y ya te digo, tanto del temor a la propia muerte, porque el ser humano se caracteriza por una cosa, no solamente porque se muere, porque también mueren los animales, pero es porque tiene conciencia de la muerte. Esto dice Voltaire en un texto muy interesante. Y la muerte también de los seres queridos. Hablábamos también en algún programa, me parece que hemos comentado algo sobre esto, que el ser humano puede querer, puede seguir amando incluso a los que se han ido. Y entonces es no renunciar a que perviva algo de aquellos a los que amamos. Es un no resignarse a la muerte, porque la muerte al ser humano no le parece natural. Por algo será. Las escrituras dicen que Él ha puesto eternidad en nuestro corazón. Y entonces ese ansia de eternidad es lo que yo creo que al hombre le lleva a buscar un interior. Y por eso la filosofía epicúrea, aunque esté muy de moda y haya estado muy de moda, yo creo que no termina de satisfacernos, porque no nos convence de que todo se acaba con esta existencia. ¿Confundimos alma y espíritu? Bueno, son dos conceptos que están muy relacionados porque ambos se refieren a un tipo de entidad o esencialidad que no es material. A diferencia del cuerpo, que podemos palparlo, que podemos tocarlo, sentirlo, ¿no? Es más difícil sentir el alma. Entonces, a lo largo de la historia ha habido muchos intentos de definir y aclarar esta dimensión. Y tiene que ver con entender también qué es el ser humano. ¿Es el ser humano una unidad monolítica, como pensaba Aristóteles, una sustancia donde el alma es solamente la forma del cuerpo? ¿Es un ser bipartito, es decir, que tiene una parte material y una parte espiritual compuesta de alma y espíritu? ¿O es un ser tripartito que tiene cuerpo, alma y espíritu? Pues los que piensan de esta manera, es cuerpo, alma y espíritu, obviamente establecen una distinción entre espíritu y alma. El espíritu sería la parte inmortal de la composición humana. Esto es una de las formas, porque hay muchísimas maneras de entenderlo. El espíritu sería aquello que tiene que ver con la eternidad y el alma sería lo que anima o da vida al cuerpo y por tanto estaría más unido al aspecto terrenal. El alma sería pues la psicología, la psique de la persona, y el espíritu sería la parte espiritual, la parte que nos une con Dios, la parte que nos lleva a una trascendencia más allá de esta vida corporal y anímica y psicológica. Es un tema amplio, esto es para hablarlo en un programa
entero. ¿Tiene sentido en la actualidad, en los tiempos que vivimos y las corrientes ideológicas que predominan, seguir hablando acerca del alma o ya está pasada de moda, a pesar de que, ya lo hemos mencionado, la Biblia habla del ser interior y el ser exterior, es decir, el cuerpo físico? ¿Tiene sentido seguir dándole vueltas a esto? Yo creo que sí. Lo que pasa es que hay intentos de reducir el alma y a lo largo de la historia, me gustaría poder contarlo con más tiempo, a lo largo de la historia el tema del alma ha sido tratado, ha ido evolucionando el concepto que los seres humanos hemos ido teniendo, sobre todo en la cultura occidental, acerca del alma. Y entonces ha habido muchos intentos en la época más actual, más contemporánea, de reducir el alma o bien a la mente o bien a procesos psicobiológicos, que estudia una disciplina que se llama la neurobiología, o incluso prescindir del alma, diciendo el alma es un concepto antiguo y vamos a quitarlo todo del medio. Yo lo que diría es que el alma sigue siendo un problema importante porque es un problema que roza la metafísica, es decir, roza lo que está más allá de la física. Por tanto, atender a este concepto solamente con categorías del pensamiento científico de laboratorio no es suficiente, porque la propia definición de qué es el alma ya es una definición especulativa. Entonces, sigue siendo un misterio. Y recordamos lo que veíamos en el programa anterior, que decía Gabriel Marcel, ¿no? La distinción entre problema y misterio. Un problema es algo que lo ponemos encima de la mesa, lo analizamos, metemos ahí las tijeras y lo resolvemos. Pero un misterio es algo que implica nuestra propia vida y que está ahí siempre permanentemente en juego, porque un problema tiene una solución. Un misterio lo que nos causa es admiración. Y el alma yo creo que se encuentra en ese territorio. En el territorio no de los problemas, sino en el territorio del misterio. Bueno, entonces ya para cerrar esta reflexión en torno a este tema tan interesante en el que pocas veces se escucha hablar, incluso en el ámbito cristiano, se maneja con mucho cuidadito. Recomiéndanos algo para leer que ilumine un poco el tema. Estoy pensando en el título de un libro, pero no recuerdo el autor. Se llama Historia del alma, pero no recuerdo ahora mismo el autor. Es un libro donde va haciendo este recorrido desde la antigüedad. Guillermo Serrés, ahí tenemos un libro interesante, Guillermo Serrés, Historia del alma, donde va pasando por la antigüedad y distintas épocas de la historia humana. ¿Desde perspectiva cristiana o secular? Creo que es una perspectiva secular, es una perspectiva muy, muy descriptiva. Sí, pero es interesante porque tal vez, digo yo, pues renunciando a ponerle un nombre específico, la Biblia deja muy claro que nosotros, los que vivimos en este cuerpo físico, no morimos, sino que continuamos viviendo. Y con ese ser que somos nosotros, que continuamos viviendo, es donde nos jugamos creer o no creer en Jesucristo y asegurar o no asegurar la pervivencia eterna en el ámbito que Dios quiere, que es el ámbito perfecto de los nuevos cielos y nueva tierra. Bueno, ya hemos llegado muy lejos. Sí, pues ahí está realmente el cuidado de nuestra alma. Uno puede decir, bueno, pues yo voy a negar incluso el valor de esta palabra, yo no tengo alma, como dirá algún pensador por ahí a lo largo de la historia, pero hay una interioridad del ser humano, hay una conciencia reflexiva, que la puede llamar uno como quiera, que nos hace ser conscientes de nuestro propio ser y también que nos hace plantearnos nuestro destino. Entonces, cuidar de esta dimensión de nuestra vida yo creo que es muy importante, porque en el fondo cuando uno dice yo soy, a lo que está aludiendo es, o el que está hablando es esa conciencia, ese alma, por el que, como tú decías en la introducción, sentimos, queremos, soñamos y también creemos. Bueno, pues queda el panorama abierto para seguir pensando. Muchas gracias, Javier, por asomarnos a este tema tan poco tratado. Los grandes pensadores y Dios se despide hasta la próxima semana, el mismo día y a la misma hora.
cuando podrás escuchar aquí una nueva e interesante entrevista con Javier Álvarez Ballesteros, que nos acercará una vez más a las biografías íntimas de figuras destacadas de la historia.